Ah, bueno, profe, casi que no empezamos. Creo que por ahí hay todavía unos celulares sonando. Ah, bueno. Entonces esperamos a Felipe y comenzamos. Esperamos que no se haya enfriado mucho el café. No sé. Perfecto. Listo, comenzamos. Entonces, hola a todos. Bienvenidos a la tercera edición de Café Java de este semestre. Sí, onceava ya. Onceava en total. Sí. Hace rato no hacíamos uno, estuvimos ocupados con Copa Turing y Semana Disc, entonces promoción aprovechando espacio publicitario para Copa Turing, estamos jugando los torneos. Debieron haberse inscrito, entonces pues no están en publicidad, pero pueden ir a las finales. Ya están algunos torneos llegando a su fin, otros están comenzando y también llegando a su fin porque tenemos que terminarlos pronto y pueden estar pendientes de los torneos. Semana Disc ya es en 2 semanas, entonces estamos planeando bastantes actividades para que estén pendientes también de las redes sociales y les echen un vistazo. Y ahora sí, Café Java, esta vez con el profe José Bocanegra. Entonces, de aquí, ¿quiénes son es la primera vez que vienen a un Café Java? Levanten la mano. Bueno, muy bien. Y el profesor también. Entonces, damos la introducción de por qué se llama Café Java y cuál es la idea. Entonces, el Café Java es un espacio en el que nos ponemos a conversar con profesores, a conocer más de ellos, de la vida personal, reconocer que sí son personas y no son solamente gente que da clases. Entonces, sí, conocer la parte humana de los profesores. Y se llama Café Java específicamente porque Java, que es un lenguaje de programación que utilizamos mucho a lo largo de la carrera, fue un lenguaje que su logo es un icono de un café, que es el café Java. El profesor me corregirá porque es de programación web y sabe harto del tema. No sé si me corregirá. Y el café es, con los creadores dijeron, como no, vamos a ponerle Java, que es una especie de café o una clase de café que se da en Indonesia y es la región de Java. Entonces, ellos dijeron, como los programadores toman mucho café, entonces toman mucho Java y le pusieron Java con el icono de café a su lenguaje de programación y por eso ahora nosotros sufrimos Java. Esa es toda la historia, básicamente. Como o la corta, sí, por lo menos. Sí. ¿Profe conocía la historia? Sí, sí, lo he Sí, escuchado muy antes. bien. Cultura general, importante que se culturice. Entonces, nada, este es el espacio. Entonces, profe, si nos puedes contar una presentación pequeña tuya, como quién eres, cuánto tiempo llevas en la U, qué materias dictas. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Em, bueno, soy José Bocanegra. Estoy vinculado con la Universidad de los Andes desde enero del 2019. He estado tradicionalmente con los cursos de programación web y desarrollo de software en equipos. Este semestre tengo una sección de estructuras de datos y algoritmos. Es mi primera vez en ese curso. Y también estoy con 2 cursos en la maestría de ingeniería de software, el curso de conceptos básicos de ingeniería de software para la web y el curso de diseño y construcción de APIs. Súper, súper, qué chévere. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica ahorita? Vamos a hacer unas preguntas rápidas, entonces la idea es no detallar tanto, porque luego van a venir otras preguntas más grandes. Y entonces sí, preguntas rápidas. Cualquier detalle que quieras dar también es válido. Entonces vamos con esas. También aclaración, los que quieran preguntar acá, un Zoom, pues claro que pueden, levantar la mano y todo bien. O en Zoom vemos los comentarios. Sí, en Zoom maybe no los vemos, pero bueno, Pues, también vale. pueden intentarlo. Ancianos. Pueden intentarlo. Entonces, primera, ¿película, serie o telenovela favorita? Película, creo que me encantan los clásicos. De ahí destacaría Casablanca, Ciudadano Kane, son como las que siempre visito nuevamente. Eh, Serie me gustó mucho Chernobyl, que está creo en HBO, es sobre la historia del Ok. desastre nuclear. Me gustó por lo corta, son pocos capítulos, creo que Ujú. son seis emisiones, y son ese tipo de series que van directamente al grano, entonces que no se Ah, extienden 100, 200 ok. episodios, entonces eso me encanta de esas series. Novela, bueno, yo me quedé en la época de La mujer del presidente, pues eso creo que fue en el 96. Ok.
Bueno, desde allí dejé de ser consumidor de novelas, pero me gustó la trama en su tiempo. Mm. Y eran Esas tres. esas tres. Listo. Listo, súper. Bueno, profe. No sé qué opina de esta pregunta, pero lenguaje de programación favorito. Bueno, me formé con C++, entonces le tengo cariño a este lenguaje. Fue la primera vez que escuchaba hablar del lenguaje de Ok, programación, de un IDE. Entonces quedó allí como en la memoria inicial. Entonces, ese para mí un poco nostalgia, un poco. exacto. Ok, Ya, bueno, hace mucho tiempo que no programo cosas en C++. Pues, por ahora, lenguajes un poco más modernos, pero ese fue en su tiempo con el que aprendí a programar. ok, listo. ¿Y un lenguaje que actualmente sienta que es su mayor fuerte, que usa con más frecuencia? Sería JavaScript, es el, Sí, tiene sentido. sí, por el tema de los cursos y porque, bueno, lo podemos usar tanto para programación del front, dado que se ejecuta en el navegador, pero también se ha incursionado ya para programación en el backend. Y digamos que su actualización que vendría a ser TypeScript, entonces entre esos dos son mis favoritos actualmente. Listo. Muy bien. Libro de ingeniería de sistemas recomendado y libro no técnico recomendado. De sistemas, Quiera bueno, compartir. nuevamente aludiría al clásico, el de Johansen, de Introducción a la Teoría General de Sistemas, de Johansen Ok. Bertogli. Y uno no técnico, bueno, últimamente me estaban apasionando temas los temas de psicología. Descubrí uno que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Eh, entonces creo que es un muy buen libro. Le enseña a uno que por más problemas que tengamos, nunca van a ser problemas tan complejos como los que vivió su autor en su tiempo. Entonces, ese creo que es un buen libro para pensarse como persona y para entender que los problemas al final no son tan grandes. Bueno, recomendado, muy bien. Lo tengo Listo. pendiente en la lista. Gracias. Y como última pregunta rápida, ¿cuáles son sus pasatiempos o hobbies que tenga fuera del ámbito académico o que recuerde? No sé. Eh, bueno, ahora estoy como entusiasmado con el tema del atletismo, entonces he estado como juicioso en ese proceso de entrenamiento. Eh, ¿Corriste la media maratón? no, pero Bueno. ya me inscribí a la maratón, que va a haber una primera edición, Hijo de madre. creo que la primera semana de diciembre. Ok. Se va a hacer la primera maratón en Bogotá y bueno, he corrido trails durante los últimos meses, ya llevo 4 medias maratones, entonces Bueno. estoy como engomado con ese tema del Súper. atletismo. Ese es por ahora como mi principal hobby. Súper. Yo tengo una última de esas. Música o banda que escuches. Mm, creo que soy bastante amante del folclore, particularmente del folclore latinoamericano. Eh, de lo que también se conoce como las nuevas músicas de Colombia. Ok. eh, Grupos como Guafa Trío, lo que está haciendo Marta Gómez, rescatando los sonidos tradicionales, ¿no? El bambuco con nuevos arreglos. Ujú. Entonces, ese es como el tipo de música que me gusta. Súper. Me toca investigarla. Quiero escuchar más música colombiana. Está en mi tarea. Eh, sí, sí, digamos que asociamos los bambucos a los típicos temas de Silva y Villalba, Ujú. pero hay una nueva generación de músicos que están explorando esa sonoridad, pero agregándole, por ejemplo, armonías del jazz, entonces Ok. haciéndola como intentando llegar a las nuevas generaciones y hay unos Ok. ejercicios interesantes allí Súper. con Bueno. estos grupos. Ujú. Muchas gracias. Entonces, listo, vamos a pasar a las preguntas abiertas. Entonces, la idea es detallar un poco en cosas más del estilo de tu profesión, anécdotas, Sí. como ese tipo de preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué te motivó a convertirte en ingeniero de sistemas y en profesor de ingeniería de sistemas? Bueno, en mi casa fue un accidente. ¿Los dos o el profesor o el...? Creo que ambos. Ok. Bueno, por las condiciones en su tiempo, creo que yo estaba predestinado a quedarme en una finca cultivando café. Esa era mi predestinación. Eh, el tema económico era complejo en ese momento. Eh,
pero bueno, siempre creí que tal vez la educación podría sacarme de ese entorno. Em, Me presenté a una universidad con la idea de estudiar quizás matemáticas y física, que Ujú. era como lo, dentro de la oferta que tenía, esa universidad era lo más cercano, quizás que me gustara. Y por coincidencias del destino, la Universidad Distrital abrió un convenio en extensión con esta universidad y con la Universidad de la Amazonia en Ujú. Florencia, en el Caquetá. Y entonces, bueno, me inscribí allí. Ujú. Bueno, primero sin tener muy claro cuál era la esencia de la carrera, pero dado que me había inscrito tenía que finalizar, no había de Claro. otra. Ah, sí. Entonces, bueno, creo que me fue bien. Entonces, por eso llegué a la ingeniería de sistemas. Ok. Y con respecto a la docencia, cuando estaba en la universidad era monitor de las salas de cómputo y alguna vez un grupo de estudiantes de una región, de un municipio, fueron, era como la primera vez que tenían un computador enfrente, muchos de ellos nunca, no sabían cómo prenderlo, Ujú. cómo utilizar un mouse. Y yo fui el encargado de dar esa capacitación, que duró todo un día. Y desde ahí comencé, me gustó ese ejercicio de mover la felicidad de los estudiantes de poder hacer algo con el computador, ¿no? Bueno, fue muy corto, pero creo que al final hicieron alguna diapositiva en PowerPoint, fue como, como su Sí. graduación, Sí, súper. pero ver la felicidad de ellos, el saber que habían podido crear algo ellos mismos, eso me encantó. Sí. Entonces de ahí comenzó la motivación para ser profesor. Claro. Ok. ¿Y te viste encaminado a ser profesor desde que te graduaste de ingeniería de sistemas? Fui profesor incluso antes de Ah, graduarme. ok. Antes de graduarme di algunos cursos bueno, incluso comencé con programación de páginas web, se llamaba en ese momento. Hice algunos cursos de SQL para manejo de Mm, base de datos. Sí, entonces, incluso creo que como de octavo, noveno semestre ya estaba ok. trabajando como Ok. profesor. Entiendo. ¿Y a los Andes cómo llegaste? A los Andes, en 2018 una convocatoria para profesor. Ujú. Bueno, yo me presenté. Bueno, pero evidentemente no me conocían acá en el entorno, entonces lo que me sugirieron es que tomara una vacante que había de asistente postdoctoral Ah, para, bueno, primero conocer la universidad, conocer los demás profesores, hacer el ejercicio de docencia acá en Uniandes, que es claro. bastante exigente. Eh, y allí estuve desde 2019 hasta 2023, hasta Ujú. mayo, y en mayo ya pasé como profesor asistente. Asistente, sí, Ujú, sí, sí, por ahí, ok. Bueno, ujú. súper, Listo, súper, súper. muchísimas gracias. ¿Cuáles son las habilidades clave que busca como profesor desarrollar en sus estudiantes? ¿O qué cree que es como lo más importante? Eh, Creo que una de las cosas que me apasiona a mí es poder resolver problemas con ayuda de la tecnología. Entonces, creo que también eso es lo que intento que los estudiantes hagan, que se enfrenten a un problema, que también miren todas las posibles alternativas de solución, todas las posibles herramientas, frameworks, lenguajes de programación que pueden usar para resolver ese problema. Entonces, sí, Como la resumiendo. autonomía un poco. Sí, sí, también esa capacidad de poder investigar, también de analizar críticamente la tecnología. Quizás lo que está de moda no, pues, no sea, no, no necesariamente tiene por qué ser la mejor solución. Entonces, esa resolución de problemas, ese análisis crítico, intento que los estudiantes lo aborden y lo mejoren cada día. Ok, súper. ¿Y dentro de la universidad está algún proyecto de investigación o desarrollo de algún proyecto? Sí, Sea acá o... sí, estoy en varios proyectos. Vale. Uno en el que estoy actualmente es el proyecto Portafolio. Bueno, acá los profesores cada cierto tiempo son evaluados y el comité que se encarga de hacer esa evaluación necesita insumos para poder tomar una decisión si el profesor es promovido o no a la siguiente categoría. Entonces estoy liderando el proyecto el proyecto del sistema de información que se encarga de capturar esos datos. Entonces es un proyecto interesante porque trae información de diferentes fuentes como academia,
como los sistemas de información donde están almacenados los proyectos, como banner para la parte de los cursos, más información que se recopila. Eh, Tenemos diferentes roles porque uno es la información que ingresa el profesor, la que puede ver el director, la que puede ver los decanos, el comité que hace la evaluación. Entonces hay diferentes roles involucrados. Sí. Entonces es un proyecto que nació como una forma de automatizar unas hojas de Excel donde se llevaba esa información y que ha ido creciendo. Es decir, ha tenido acogida y cada vez se están solicitando más requisitos. Entonces son más funcionalidades. Entonces, algo que nació muy pequeño ha ido creciendo. Claro. Pues yo estoy ahí Súper. liderando Súper bien. ese proyecto y el equipo de trabajo. Súper. ¿Trabajan con estudiantes en ese proyecto? Sí, actualmente tenemos, bueno, hay dos equipos, un equipo del lado de academia y de mi parte tenemos 3 estudiantes en este semestre vinculado. ¿Cómo Y haciendo han ido, tesis o cómo? no, como Ah, monitoría, bien. como una monitoría de investigación. ¿Han ido qué? Perdón, que te interrumpí. No, que han ido rotando, entonces estudiantes que cumplen su ciclo ya o se gradúan, entonces vamos involucrando nuevos estudiantes. Ah, súper chévere. ¿Se puede preguntar en qué frameworks trabajan? El back lo estamos haciendo con Spring y el frontend con Angular. No, mentira, no. La base de Ok. datos con Oracle, esas son las Ah, tecnologías. bueno, o ¿El sea, como, frontend con qué, perdón? Frontend con Angular. Ah, ok, listo, o sea, listo. como el stack de desarrollo Sí, de, exactamente. de la materia de desarrollo de software. Sí, exacto, es Ok, eso mismo que usamos, es una réplica de lo que usamos allí, ok. con todas las prácticas de integración continua, un repositorio centralizado de código, eh, el front Angular. Angular. Pruebas automatizadas, uso de Jenkins, de Sonar. Entonces, como que Sí. todo el Wow. seguimiento Sí, semanal de ok. las actividades retrospectivas. Qué chévere. Entonces, eso que predicamos lo Ajá, estamos sí, sí, aplicando. sí. Sí, bueno, esto está muy bien. Está, sí sirve. Me alegra saber que otras personas también lo disfrutan también. Ok, por último, esta pregunta es un poco filosófica, pero ¿hay algún lema o consejo personal que le quiera compartir a los estudiantes? Lema, consejo personal. No. Bueno, me gusta una frase, quizás sea frase de Vale, sí. cliché. Se la escuché a Yokoi Kenji. Y es eso de que la disciplina tarde o temprano vencerá o alcanzará la inteligencia. Entonces, Sí, creo me gusta. profundamente en eso. Si se hacen las cosas con disciplina, con amor, tarde que Las temprano cosas salen. se verán los frutos. Claro. Qué bonita frase, sí. Ujú. Vale, listo. Ok, bueno, vamos con otras preguntas. Tu rama es el desarrollo, digamos, la parte web. Pregunta rápida, ¿como parte mobile también trabajas? No, Ok, solo web. bueno, perfecto. En ese caso, ¿cómo ves la evolución de la ingeniería de sistemas en general y enfocada en tu área que es desarrollo web en los próximos años? Bueno, aquí hay un elemento que está cobrando muchísima importancia, es la inteligencia artificial. Entonces, al menos dentro de la ingeniería de software hay una serie de tareas repetitivas que las están haciendo los ingenieros de software, pero que pueden ser automatizadas con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, pensemos en una aplicación legada, construida hace varios años en un lenguaje que ya es obsoleto. Yo creo que la inteligencia artificial podría tomar esa aplicación y transformarla a un nuevo lenguaje. ¿Qué más se puede hacer? Generación de código, que es una tarea compleja, que es una tarea propensa a errores. Ya un ingeniero puede pasarle un prompt a ChatGPT y generar un fragmento de código que está libre de errores sintácticos y eso agilizará muchísimo el tiempo de desarrollo. Mejorar las pruebas. A veces nosotros creamos escenarios de pruebas muy simplificados, pero con una inteligencia artificial se pueden crear muchísimos escenarios, Mm, cada cual más complejo. Y también está el tema de cambiar el rol del ingeniero de software. Digamos que el rol ya no debería ser tanto centrado en el código, sino pensando un poco más allá, pensando, por ejemplo,
implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial, claro. cómo supervisar esos modelos de inteligencia, cómo garantizar la calidad del código que se genera. Entonces, allí veo una correlación bastante interesante entre IA e ingeniería de software. Claro, súper. Y pregunta también por curiosidad en ese aspecto, digamos en los cursos de aquí a la universidad, pues yo ya pasé esos cursos hace mucho tiempo y algunos contigo también. Ujú. El uso de la inteligencia artificial en estos cursos ahorita, ¿cómo se trata o cómo se ve, digamos, eso de generación de código con esto que son los tutoriales que hacemos, digamos, para que los estudiantes lo hagan en vez de pasárselo a un prompt? Bueno, y creo que nos falta trabajar un poco más en eso, Ok. en ya que esa parte de inteligencia artificial sea parte del Mm, proceso. Entonces creo que, bueno, hemos hecho algunos ejercicios dispersos, pero creo que hay que trabajar un poco más en eso. Y en lo que comentaba antes, es en el código que se genere, analizarlo críticamente, no es simplemente tomar ese código y ya pegarlo como parte de la ujú, solución, sino analizar un poco la calidad, porque a veces somos muy dados a ese copy-paste, pero sin ese análisis importante. entiendo. Entonces, sí, creo que ahí estamos trabajando con otro grupo de profesores en ver cómo incorporar esas técnicas en lo particular del curso. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Listo. ¿tienes otro? Dale, pues. Esta fue una pregunta que hizo una persona anónima. No sabemos quién fue. Es curiosa. Bueno. Si usted fuera un framework web, ¿cuál sería y por qué? Curiosa pregunta. Sí. Eh, bueno, tal vez uno podría extrapolarlo con formalismo. Entonces, quizás sería más un Angular que un React. Ok. Lo digo porque Angular toma muchas más decisiones, hay una organización, no es tan flexible. Entonces, soy un poco más acartonado, Ok. por decirlo así. Entonces, creería que me decantaría por Ok, Angular. otra pregunta era de hecho React o Angular, pero creo que ya sabemos la respuesta o... Depende, Ok, ahí depende el escenario. Digamos que React para alguna prueba de concepto muy rápida es muy fácil programar ahí, pero si estamos hablando de una aplicación quizás de misión crítica con muchos desarrolladores, quizás yo pensaría en Angular. Sí, claro. Sí, tiene sentido. Yo anoté una por ahí en Instagram. Me la acaban de leer. dale, dale. Profe, ¿prefieres JavaScript o TypeScript? Em, digamos, por parafernalia es mejor JavaScript, dado que no requerimos un transpilador, incluso podríamos digitar código directamente en el navegador, en la consola, mientras que con TypeScript, bueno, nos toca ese proceso de transpilación, de configuración del módulo, entonces, al menos como por agilidad, preferiría JavaScript. Pero Ok, por formalismo, TypeScript, ¿no? Para evitar ese tema de errores de ok, tipado. ok. Pregunta. Pausa, 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 pausa. ¿Para qué sea la razón? Hable, Juan. ¿Aló? ¿Ahí está bien? Sí. Sí, tengo una pregunta sobre eso. Pues digamos que muy recientemente como que ha venido saliendo un nuevo runtime que es Dino, que lo creó el mismo creador de JavaScript que se arrepintió de crear Node. Entonces se fue a crear Dino y digamos que Dino tiene como soporte nativo de TypeScript sin transpilación y es como súper compatible con Node. Entonces no sé si usted cree que en el futuro cercano va a haber un verdadero competidor fuerte contra Node que tiene casi todo el mercado, o si puede que tome un poquito más de tiempo, aunque tenga esas novedades que son muy chéveres, porque los desarrolladores creo que prefieren un lenguaje tipado al no tipado, siento yo. Eh, Sí, porque, bueno, para la parte del back, una alternativa es utilizar Nest.js, ¿no? Que es como podríamos hablar como el Angular para el back. Y ha ganado popularidad principalmente por eso, por utilizar como lenguaje nativo TypeScript. Eh,
¿cuál es la ventaja de esto? Evitar todos estos errores que se generan en tiempo de ejecución con la conversión de variables. Bueno, solo hasta ayer escuché hablar de Dino. Tengo que investigar un poco más sobre esa plataforma. Eh, pero creería que este tipo de frameworks, bueno, opinionated frameworks, como frameworks con opiniones, se están volviendo muy populares, que nos ayudan a tomar ya una serie de decisiones. Quizás nos restringen la libertad, pero nos ayudan a que el código esté organizado. Bueno, esa organización por módulos, por controladores, por carpetas hacen que algunas características de calidad prevalezcan, ¿no? A veces en esos experimentos que se hacen hay demasiada libertad para el desarrollador, pero cuando tenemos proyectos un poco más complejos, si no tenemos una buena organización, la mantenibilidad del código, extender la aplicación, se va a volver una tarea más complicada. Entonces, a veces es mejor tener un framework que nos restrinja un poco esa libertad, pero que nos mantenga el código organizado pensando en futuro. Ok, súper. Muy bien. Ok. Una pregunta, ¿qué se viene para el desarrollo web en el nuevo Pensum? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué será lo que se va a reforzar? ¿O cuál será un punto negativo? Pues sabemos que el Pensum va a cambiar, pero ¿cuál es su opinión? ¿Cómo será? Bueno, la idea que existe es pensar en estos sistemas multiplataforma. Entonces, pensar que una aplicación se puede desplegar, lo que llamamos aplicaciones multicanal, que se puede desplegar eh, en diferentes ambientes. Entonces, ahí, bueno, hay que pensar quizás en la construcción del backend, que se vuelve más importante y cada uno bueno, y abordar los diferentes tipos de interfaz que podemos crear. Dado que esto se va a cortar, entonces abordaremos en un mismo curso varias formas de acceder a esa aplicación, ¿no? La interfaz web, la interfaz móvil. eh, entonces, bueno, ahí se vuelve un reto bueno, cómo diseñar la aplicación, pero también queremos explorar otras alternativas y es, por ejemplo, que el estudiante se enfrente a una aplicación ya creada, que es muy semejante a un ambiente real. Sí. Digamos que son muy pocas las empresas donde se llega a construir una aplicación de cero, que es casi el ejercicio que hacemos frecuentemente en los cursos. Se llega a trabajar con una aplicación ya existente, entonces hay un tiempo considerable para entender la aplicación y para comenzar a agregar nuevas funcionalidades. Entonces, ejercicios de este tipo también tenemos que pensarlos eh, para que bueno, el estudiante llegue y se enfrente ya a un proyecto existente y que pueda incorporar nuevos elementos, nuevas funcionalidades, sin dañar lo que existe y sin deteriorar la calidad de lo que existe. Entonces, Claro. eso también se vuelve un reto allí. Entonces, o sea, la idea es como que habrán, como por decirlo, plantillas de proyectos ya funcionales y la idea es implementar más cosas. Y serán diferentes plantillas hechas por ustedes. O la idea es que también estudiantes, no sé, de un curso pasado hicieron algo o cómo sería la dinámica. Claro, habría diferentes escenarios. Me ¿Vale? imagino lo que les comenté ahora, el proyecto portafolio. En ese proyecto necesitamos tal vez agregar una nueva funcionalidad. Entonces ya hay una base de código existente, ya hay unas reglas, una arquitectura, cómo incorporar esa nueva Respetarlo, funcionalidad claro. allí. Y ese proyecto no terminará en el próximo semestre, sino que los estudiantes que vengan tendrán que Ese era un construir proceso sobre ese. constante. Sí, será entonces un proceso iterativo que también se vuelve complejo, ¿no? Cómo definir los nuevos requisitos Claro. que se le van a extender a esa Vale. aplicación. Una pregunta que hizo The Ray Guy. ¿Qué framework mejor framework de JavaScript para usted? De JavaScript, desde el lado del servidor, ahora me encanta Nest.js, Sí, sí, eh, porque tiene por debajo toda la filosofía de Angular. claro. Entonces la organización de módulos, la facilidad para crear
servicios para mapear entidades a tablas con un ORM. Entonces, para el lado del back, Nest.js. Ok. Y si hiciera, primero, para decir, creo que no sé si lo mencioné al principio, pero ¿cuál es la maestría que usted realizó? ¿O en qué se enfocaba? ¿O si fue la típica maestría en ingeniería de sistemas y computación? ¿O Bueno, yo terminé el pregrado sí? y fui directamente al doctorado. Ah, ok. Entonces Ah, no ok. pasé ¿Cómo fue por eso? maestría. Bueno, hice algo que se llama un diploma de estudios avanzados, que es semejante a una maestría, pero en Colombia no se hace la homologación. Pero al menos en España es como el requisito entre el pregrado y el doctorado. Que allá sí podría ser como Ah, equivalente a vale. una maestría. Claro. Y fue una maestría en ingeniería bueno, en DEA, en ingeniería de software. Y si hiciera una maestría acá en la universidad, ¿cuál sería? O sea, de gustos personales. Que de gustos personales, en filosofía. Oh, ¿sí? Sí. Wow, Sí, wow. haría algo totalmente Ok. diferente, como que lo saque a uno de la zona de confort. Bueno, tuve la oportunidad cuando estaba haciendo el doctorado, había dos cursos, que usualmente, bueno, uno en esa época de estudiante uno los considera como los famosos cursos de relleno, que es el curso de ética y el curso de filosofía. Eh, pero fueron cursos que los sufrí bastante. Pero que también me gustaron muchísimo el poder, bueno, tener una lectura cada clase, lecturas complejas de autores que no son fáciles de digerir, ¿no? Entonces, leer a Heidegger, Ser y Tiempo, leer a Nietzsche, entonces, eh, me gustó ese ejercicio de salir un poco de lo tecnológico, Sí, de de visitar esa JavaScript a parte Heidegger. humanista. Entonces, si tuviera como esa oportunidad de hacer una maestría, Chévere. la haría en No la filosofía. esperábamos. Yo esperaba una de sistemas de la. Ujú. Sí, no, eso suena bastante chévere. Sí. ¿Y cuál ha sido el curso que más le gusta dictar? ¿Sea acá o en otro espacio? ¿Qué más me ha gustado dictar? Bueno, en su momento dicté uno de estructuras de datos, Listo. que también fue mi primer ejercicio, de dictar ese tipo de cursos y me gustó bastante, eh, Ok. por, mm, digamos, la complejidad asociada a los algoritmos que están involucrados con las estructuras de datos. Todos esos algoritmos complejos, por ejemplo, de árboles, de grafos. Entonces me gustó eso. Y también, darles una aplicación práctica, ¿no? Que no solamente se quedaran como en la teoría del algoritmo, sino usar esas estructuras para resolver problemas cotidianos. Ok, ok, bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta. Digamos, en una clase, la clase de web, no sé si todavía se haga, pero yo me acuerdo que una de las primeras clases tomamos como un taller de armar cubos. Ujú. A mí me pareció excelente, o sea, me pareció muy chévere y lo disfruté también. Y quería preguntarle de dónde viene como esa idea y cuál es el propósito de hacer cubos, por ejemplo, como un taller en una clase. Ah, Y bueno, si puede darnos como una explicación también para que los otros sepan de qué estoy hablando con cubos. Ajá. listo. Entonces, el asunto es que desarrollar software es una tarea compleja y, experimentar con software también lo es. Entonces, uno necesita herramientas para que los estudiantes interioricen la complejidad de ese proceso. Entonces, el taller de cubos busca, primero, que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipo, porque esa es una de las características del curso, el manejo de equipo. Y hay otras habilidades allí asociadas, es el uso de recursos, pero utilizar esos recursos de manera óptima. En este caso, los recursos son, unas cartulinas, hay unas cintas, hay una materia prima que lo asociamos al framework, que Ok. sería, por ejemplo, un lápiz, un sacapunta. Ajá. Pedimos que los cubos tengan determinadas características, que serían como las condiciones de calidad que debe cumplir el producto. Y eso hay que hacerlo en un tiempo acotado, que son 30 minutos, pero también hay un proceso de planeación donde ellos tienen que pensar cómo van a hacer el proceso, las tareas que cada integrante del equipo va a cumplir.
quién se va a encargar de determinada tarea, de garantizar la calidad. Y ocurren cosas muy curiosas y es primero la sobreestimación. Se piensa que hacer un cubo es una tarea fácil, entonces hay equipos que plantean 20, 30 cubos. Y cuando ya están en la realidad, se da cuenta que a veces armar un solo cubo es complejo y a veces no lo logra. Entonces ese es el problema de la sobreestimación. A veces arman el cubo pero no cumplen las condiciones de calidad. Una de los requisitos es cada cubo debe tener un logo en cada una de sus caras. Entonces hacen un logo demasiado elaborado y lo hacen después de haber armado el cubo. Pero entonces el cubo es muy frágil y dibujar sobre cada una de las caras se vuelve complejo. Claro. Entonces es un ejercicio muy, muy interesante porque se puede extrapolar perfectamente al mundo de construcción de software y los problemas que se van a enfrentar allí. Bueno, perdón, y eso se puede complejizar como, por ejemplo, que ellos tuvieran que comprar ese material y que tuvieran un recurso limitado. Entonces ya no son, por ejemplo, 5 folios de cartulina, sino, bueno, si quiero maximizar mi recurso, solo puedo comprar 3. O compro 10, pero si al final solo construyo un cubo, estaré desperdiciando 9 folios. Entonces también Claro. cómo administrar un recurso financiero que es escaso allí. Claro. Entonces esa es Ajá. la utilidad del Sí, ejercicio. sí, sí. Yo me acuerdo cuando lo hice, nos fue bien a mi equipo y fue chistoso. También nos fue bien en la materia, creo que nos fuimos el grupo que ganó como el bono final, algo así, entonces nos fue bien en la materia. Entonces sí, ese me pareció bastante chévere. ¿Y se lo hacen solo en desarrollo web o también en... Eh, no, Yo lo solo hice en desarrollo. web, pero ese software. Sí, solo que, bueno, tenemos equipos grandes en web, entonces, bueno, en las últimas versiones no lo hemos hecho, lo intentamos hacer más en desarrollo en equipos, Ok. porque es como la primera vez que ellos tienen la oportunidad de interactuarse, Sí, sí. de interactuar entre ellos, de conocerse, entonces es también como una excusa para que Sí, se sí. conozca Bueno. el equipo recién Sí, no, conformado. entonces lo hice muy tarde. Bueno, no, estuvo bien, bueno, bastante. Otra pregunta con respecto al curso. Bueno, a los cursos que has dictado. Según tu criterio, ¿cuál ha sido el mejor proyecto que te han presentado? Así como que te acuerdes de, uy, este estuvo buenísimo. Bueno, hace como un año Ujú. aproximadamente hubo uno sobre juegos electrónicos. Eh, sí, entonces fue un trabajo muy interesante porque a veces dejamos de lado en la parte de web lo visual y eso Mm, eh, en una aplicación web ese diseño visual se vuelve muy importante. ujú. Entonces hubo todo un manejo de una paleta de colores, de una intencionalidad, junto con la funcionalidad, la construcción de datos, de pruebas. Bueno, y cosas que no se ven en la aplicación final, pero que son parte del proceso, el trabajo en equipo, el cumplir Claro. los hitos, el cumplir las entregas semanales. Entonces, de todos los equipos que he tenido la oportunidad, con los que he tenido la oportunidad de interactuar, ese de juegos electrónicos fue uno de los mejores. E incluso hoy es el ejemplo que ponemos al comienzo del curso. Es como, esta debería ser la aplicación o el tipo de aplicación que esperamos que ustedes desarrollen. Ey, qué chévere. Muy chévere, no sabía eso. Sí, no, y eso es de programación web o de desarrollo. Desarrollo en equipos. Ujú. Ah, ush, qué mal, entonces en desarrollo web no hacemos proyectos tan bacanos. No, súper bien. Listo. Y bueno, mencionando, como ya lo mencioné anteriormente, pues este semestre está dictando EDA. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Ha sido un reto o no? Por lo que nos contó un poquito también la materia favorita que le gustó. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal? Eh, no ha sido bastante retador. Primero por la exigencia, eh, hay bastante tema por cubrir en esas 16 semanas, hay un conjunto de retos asociados. eh, entonces, bueno, hay que seguir todo un esquema es un curso que ya está, que ha sido montado hace varios semestres. Entonces hay que seguir esos lineamientos que plantea el curso. Bueno, también está la parte de recordar temática de años anteriores, que quizás no, de uso no tan habitual.
Entonces eso se vuelve complejo, pero creo que ha sido Así es. una buena experiencia hasta esta semana 10 Ok, del curso. listo, súper. Y una pregunta es, bueno, está desarrollo de software en equipos y desarrollo web. Dos materias de desarrollo, porque hay dos materias de desarrollo en el Pensum y cuál es como el enfoque o la diferencia que hay entre cada una. Bueno, en la primera lo que buscamos es la habilidad eh, de los estudiantes de trabajar en equipo. Usualmente hasta ese punto de la carrera ellos están acostumbrados a trabajar en grupos, pero en ese trabajo en grupo solamente piensan en ese interés individual, en tener un proyecto, dividirlo en partes y cada uno se encarga de ese bloque en específico. Nos Eh, descubrieron. sí. Entonces, trabajar en equipo ya implica preocuparse por las tareas individuales, pero también preocuparse por el bienestar del equipo. Entonces, digamos que el desarrollo software ahí se vuelve una excusa para eh, para fortalecer esa habilidad. En web ya nos preocupamos 100% por el uso de tecnologías web de vanguardia para crear aplicaciones modernas. Eh, entonces ya elementos, por ejemplo, como la usabilidad se vuelven importantes allí, toda la parte de heurísticas y patrones de diseño de interfaz de usuario, elementos como la seguridad, que en desarrollo de software en equipos no lo tenemos en cuenta, en web ya se vuelve importante, cómo asegurar el backend, cómo asegurar el frontend. Las pruebas del frontend se vuelven importantes, esas pruebas de extremo a extremo. Elementos como el desempeño, como una petición que puede tardar 100 milisegundos, cómo podemos reducirla a 10 o a 5 milisegundos. Entonces, esos elementos adicionales que no se cubren en desarrollo de software en equipos se abordan en la parte de programación web. Listo. Súper. Profe, consejos para aprender JavaScript de manera sencilla, sin dolor. Consejos. Bueno, ahí creo que todos tenemos, bueno, al menos los estudiantes con los que he interactuado ya tienen las nociones básicas de programación, entonces definición de variables, funciones. ¿Qué es lo que más dolor causa en JavaScript? Es el tema de la sincronía. Eso es quizás lo que más hay que trabajar. Entender que el código ya en JavaScript ya no se ejecuta secuencialmente. Eh, entonces esos famosos callbacks, las promesas causan bastante dolor de cabeza. Entonces yo creería que interesarse en esa programación asincrónica es importante para evitar ese dolor de cabeza de la sincronía. Claro, sí. De una variable que se define, que dentro de una promesa se le asigna un valor y luego quieres consultar el valor por fuera y está indefinido. Y es porque la ejecución no es secuencial. Sí. Entonces, hacer ejercicios relacionados con asincronía sería como lo interesante allí, porque cambiará con otros lenguajes la sintaxis, pero eso es como el elemento diferenciador allí específico de JavaScript. Ok, sí. Sí, es verdad. Sí lo sufrí. Es verdad. Bueno, chicos, ¿alguno tiene otra pregunta? Bueno. Bueno, profe, devolviéndonos un poco más al ámbito personal, bueno, ya hemos hablado mucho del código, chévere. ¿Cómo sería un fin de semana o unas vacaciones perfectas? Usted diga, tiene que tener esto sí o sí, o qué cosas debería tener. Un tiempo de descanso, buen tiempo de descanso. Un libro de Heidegger. Mis vacaciones son en la casa de mi mamá, en una finca en las montañas de Colombia. ¿De tierra caliente, Tierra, fría? tierra caliente. Ah, bueno. Entonces, es como volver a mi zona segura, a mi lugar de origen. Ya, bueno, incluso no hay internet en ese lugar, entonces es también una desconexión con toda la tecnología. Compartir con las personas que son valiosas para mí, el estar rodeado de naturaleza, el poder hacerle la vida más amena a mi mamá, a mis tíos. Entonces, esa es mi vacación ideal. Entonces, siempre que puedo, voy allá
un poco como en el poema de Álvaro Mutis, ¿no? Es volver a ese rincón de tierra caliente para recargar energías. Súper, súper. ¿Tú tienes un libro favorito? Eh, Podría decir, bueno, soy fanático de toda la obra de Mutis, Ok, soy un muticiano. ok, muy bien. Entonces, bueno, hay una compilación que se llama Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, Ok. donde están la mayoría de novelas de él. Por mencionar alguna, La nieve del almirante o Ilona llega con la lluvia, que fue película también. Eh, digamos que todos los relatos que están ahí son de mis favoritos. Pues si escogiera uno sería ese. Eh, Tal vez Crónica de una muerte anunciada de García Márquez también. Eh, Porque es un libro corto, es redondo, ¿no? Digamos, un libro que no le sobra ninguna palabra, no sobra Ok. ninguna escena, ¿no? Bueno, a diferencia de Cien años de soledad, que es bueno, bastante complejo, complejo. Pasa. Ese es mucho más, bueno, como sentado en la realidad, Sí. es, Ah, bueno, cuenta una historia real de la cual, eh, bueno, de la cual García Márquez fue testigo y pudo escribir esa obra maestra. Entonces me encanta. sí, ok. Y pregunta por qué Mutis. Como que, Eh, pues, bueno, también como cómo te encontraste con él y por qué, o lo buscaste específicamente, ¿no? Porque, bueno, García Márquez siempre hace alusión a Mutis, él cuenta Sí. anécdotas eh, cuando él estaba acá en Bogotá y Ujú. frecuentaba la Biblioteca Nacional, entonces él cuenta que se lo encontraba Mm. y que lo torturaba escuchando siempre una misma pieza de música. Fue él el que le presentó un libro, que fue Pedro Páramo. Ok. Entonces Mutis le presenta a Pedro Páramo a Ujú. García Márquez, y entonces Márquez quedó fascinado con ese libro. Ujú. Entonces ahí nace como la conexión, la conexión, ¿no? Entonces nace como la curiosidad, bueno, esta persona que ejerce influencia en García Márquez algo debe Sí, tener. Y no, es una prosa elegante, eh, bueno, historias de marineros, historias que ocurren ujú, en la selva. Entonces, pues eso me claro. interesa, Ok, me sí, gusta. sí, sí. Ujú. Hay un libro que dedica a Gabriel García Márquez a Mutis. Es El general en su laberinto. Ajá, sí. Se lo dedica. Así porque esa idea, inicialmente creo que Mutis iba a escribir Sí, esa novela, pero después se la cede a García sí, sí, Márquez. Ujú. sí, súper bien. No, qué chévere. Qué chévere. Pregunta, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Bogotá. ¿De aquí, Bogotá? Sí. Y la finca en Casanare es. No, pues pausa, pausa. Adelante. La finca de tus mamás Ajá. es. Que tú dices, es tierra Es en caliente, el Huila. Huila. Ok, Ajá. ok. Ok, bueno, qué rico, sí. Qué rico, Luis. Sí, yo, bueno, nazco en Bogotá, pero bueno, por el trabajo de mi papá estuvimos en varias partes Ujú. en Colombia y yo terminé el bachillerato en el Huila. Ah, Después de ahí súper. voy a Florencia y hago el pregrado, Sí. eh, y ya, bueno, luego Bogotá, Ah, acá. bueno, muy bien. Muy bien, Sí, listo. sí. Profe, ¿alguna anécdota que nos quisiera contar en su pasantía a España entre ese pregrado y doctorado? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Sí. Bueno, yo me postulo a una beca de Colciencias. Eh, bueno, mi doctorado lo hago en la Universidad Javeriana y debo hacer una pasantía en el exterior. Parte de los requisitos es cumplir ese tiempo en el exterior. Entonces se dio la oportunidad de trabajar con la Universidad de Girona en España y de poder hacer un convenio de cotutela. Entonces, pude obtener tanto el doctorado en la Universidad Javeriana como en la de Girona. Ok. Entonces, pues gracias a esa beca fue que pude completar el doctorado.
¿Y qué tal la experiencia de vivir en España? Genial. Bueno, yo había hecho el DEA en Sevilla, que es al sur, Ah, bueno, Girona al norte. Siempre se notan las diferencias, ¿no? Las diferencias culturales. Eh, pero no conocí gente fantástica, personas con las que todavía hoy mantengo contacto. Tengo un grupo de amigos de Brasil que son profesores en una universidad en Brasil, entonces sí, todavía seguimos colaborando, seguimos llevando proyectos de investigación. ok. Incluso he tenido estudiantes de esa universidad que han venido acá a hacer pasantías, a hacer estancias. Entonces tenemos ahí un grupo sólido que se mantiene desde esas épocas Ah, de los estudios súper, allá. qué Mm. chévere. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar de tu estadía allá? Uh, no recuerdo ninguna ahora, no se me Tipo, viene una vez aquí escuchamos que alguien durmió en una caneca de basura una noche, o sea, de un profesor, como... Sí, sí, Hay sí lo cosas, saben, hay vean los cosas. episodios. Todo es posible en las anécdotas. Eso sí ha por ahí. pasado. No, ninguna que me venga a la mente Ok, ahora. Bueno, está bien, está bien. lo pensaré. Bueno, Sí, está sí. bien, la comunica. Hacemos un rico. Listo. Ajá. Sí, súper bueno. Bueno, sí. Chicos, ¿alguna otra pregunta? O... Ah, bueno, dale, dale, corre. Em, bueno, pues hay todos los cursos desde pues, estructura de datos hasta desarrollo web, incluso las maestrías. ¿Qué tips o consejos, no tanto de academia, sino más bien como personales? Bueno, son dos preguntas. Uno, esa, como usted le haría al estudiante, cómo debería entonces organizarse de esta forma o estudie de esta forma o así como más de estilo de vida, como orientado hacia la academia. Y dos, ¿qué consejos usted le daría a usted de hace unos años atrás? Como, oiga, hubiera hecho esto o hubiera puesto atención a esta clase. ¿Qué cosas se hubiera hecho usted mismo del pasado? Bueno, con respecto a lo primero, creo que la gestión del tiempo allí se vuelve importante. Bueno, son muchos cursos, muchas entregas, entonces poder destinar ese tiempo específico para trabajar en el curso se vuelve importante. Eh, y el manejo del equipo. Eh, entonces hay que hacer como ciertos rituales con el equipo porque vamos a tener que estar trabajando allí 16 semanas. Entonces yo les menciono, vayan, almuercen un día. A veces el equipo se vuelve solamente como la excusa de trabajo, pero hay que fortalecer también esas relaciones humanas. Entender que detrás de cada estudiante hay un ser humano. Con sus problemas, también con sus virtudes. Entonces, entender esa parte humana se vuelve importante. Entonces, no enfocarse únicamente como en esa parte técnica, sino en esa parte de relaciones. Y creo que también ese sería un consejo que me daría. Eh, digamos que ahí, considero que tengo un tema ahí de como cierta timidez, ¿no? Ese problema de relacionarse con las personas. Entonces, yo le diría a ese José de hace algunos años que también intente cultivar un poco más esas relaciones sociales, ¿no? No crear como esa barrera de comunicación, sino quizás abrirse un poco más, que eso al final trae también beneficios. Entonces, ese sería como el consejo que le daría. Súper. Bueno, ¿más preguntas? No, una pregunta muy chiquita y es, digamos, hoy en día, como el panorama de emprender, por ejemplo, con una fábrica de software, viendo que la ingeniería de sistemas y el desarrollo web es una de las carreras más demandadas ahorita y algunas personas dirían hasta saturadas en el mercado y hay hasta economistas que dicen que todo va a colapsar y nos vamos a quedar todos sin trabajo. ¿Usted cree que sí hay oportunidad para entrar a competir, no como desarrollador, sino como una fábrica de software, como una operación ya a un nivel un poco más grande, o ya está muy saturado el mercado? Eh, bueno, yo creo que lo importante es establecer
un elemento diferenciador. ¿Cuál sería ese elemento que diferencia a esa fábrica de software del resto de fábricas que existen en la actualidad? Entonces, siempre va a haber espacio para competir. Cada día estamos graduando abogados, cada día estamos graduando médicos y siempre va a haber un espacio laboral para ellos. Pero eh, creo que lo más importante allí es qué diferencia esa fábrica del resto, qué la hace mejor, qué procesos hace mejor que otros, cómo motiva mejor a sus empleados para pues para evitar esos temas de rotación que son los que más afectan a la industria del software, cómo generar software con calidad, cómo cumplir las expectativas del cliente. Entonces, si hay un elemento diferenciador importante, podemos competir sin ningún problema. Y hay todavía campo para los ingenieros. Eh, También replanteando, como comentaba al inicio, ¿no? También replanteándose un poco el papel, ¿no? Ya de no quedarse únicamente en ese rol de centrarse en el código, sino pensar en esas actividades un poco de más alto nivel y apoyándose en el uso de herramientas que nos ayudan en esas tareas repetitivas, entonces, como subiendo el nivel de abstracción de las tareas que hace ese ingeniero de software. Sí. Sí. El diferenciador es usamos Gemini en vez de ChatGPT. Esa puede ser. Profe, pregunta, tus tesis de pregrado y, ¿cómo se llama? Diploma avanzado, estudios avanzados. Bueno, no sé si se haga tesis, pero algún proyecto. ¿Y de doctorado de qué fueron? Bueno, mi tesis de pregrado fue una intranet para el área administrativa del Hospital María Inmaculada en Florencia. Eh, bueno, mientras estaba estudiando, también tenía que trabajar. Trabajé en el hospital, en la oficina de sistemas. Mm. Y uno de los problemas que se evidenció en el hospital era los flujos de comunicación, el tener un repositorio centralizado para los documentos, el poder compartir información. Entonces, en ese tiempo estaban de moda las intranets, como un internet, pero a nivel corporativo, un internet interno. Entonces, yo me encargué de hacer el diseño y la construcción de esa intranet. Entonces, para ofrecer servicios como un portal para documentos, para que los nuevos empleados pudieran conocer el manual de funciones, para tener correo, entonces correo interno, poder enviar un mensaje a un área específica, tener un sistema de mensajería instantánea. Entonces, esa fue mi tesis. Y a nivel de DEA, la tesis fue una aproximación para, a partir de objetivos de alto nivel, poderlos alinear con el código de la aplicación. Entonces, en su tiempo estaba de moda el desarrollo dirigido por modelos. Entonces, lo que se hizo fue incluir en los modelos esta noción de objetivos de alto nivel, objetivos que se iban refinando. Entonces, desde modelos de alto nivel hasta modelos ya propios de procesos. Entonces, ahí se usaba una aproximación para conversión de modelos a modelos y para generación de código. Entonces, fue interesante, ¿no? Por el uso de herramientas para crear los modelos, el uso de lenguajes de transformación entre modelos y para transformar de modelo a código, que es lo que buscamos actualmente, la automatización de ese proceso de desarrollo. Entonces, eso fue a grandes rasgos la tesis. ¿Y en la doctoral? En la doctoral, bueno, existe algo que se llaman los sistemas sensibles al contexto, es decir, sistemas que toman información contextual Sí. y adaptan su comportamiento. Móviles. Un ejemplo clásico podría ser, exacto, podría ser un LMS que tiene en cuenta las particularidades del estudiante. Actualmente, si alguien toma un curso en línea, o si varias personas toman un curso en línea, a todos les va a aparecer la misma información. Pero resulta que cada persona tiene unos conocimientos previos, cada persona tiene unos estilos de aprendizaje. Hay quienes son más visuales y les gusta ver más videos, hay otros que les gusta leer más información textual. Entonces, un sistema sensible a contexto debería poder determinar ese contexto, en este caso los estilos de aprendizaje, y adaptar el contenido.
Pero bueno, hacer ese tipo de aplicaciones no es fácil. Entonces, lo que se propuso en ese momento fue un lenguaje para especificar los requisitos que debe tener esa aplicación y un lenguaje para especificar el diseño. Entonces, un lenguaje de alto nivel, quizás un poco más parecido al lenguaje natural, y que utilizando transformaciones de esos modelos se pudiera generar código que tuviera en cuenta esa sensibilidad del contexto. En el contexto también podemos tener en cuenta el dispositivo desde el cual se interactúa. No es lo mismo tomar un curso desde un móvil que desde un dispositivo de escritorio. Entonces, en un dispositivo de escritorio le puedo proporcionar mucha más información. No es lo mismo quizás una lección en la mañana que en la noche, ¿no? Entonces, toda esta información contextual se puede adaptar al perfil del usuario y ofrecerle una mejor experiencia, al menos de aprendizaje, que fue el caso de estudio que tomamos para sí, para la parte de evaluación de la tesis. Suena bastante chévere, Sí, suena sí. bastante chévere. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Listo. Entonces yo creo que aquí terminamos. Muchísimas gracias, profe. De nuevo, ustedes, muchas gracias por la información, por la invitación y por y por Sí, el sí. tiempo. Esperamos que también veas las ediciones pasadas y veas las que vengan. ¿Listo? Claro que sí. Chismos siempre es chévere conocer chisme de compañeros del trabajo. Bueno, pero no, ese no es el caso. El caso es conocer a los profesores. Entonces, muchas gracias. Vengan acá y nos tomamos una foto y terminamos. Y muchas gracias a los que asistieron virtual. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe.